Excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores, muchas gracias por estar hoy aquí en la continuación de este ciclo. Muchas gracias especialmente por venir con esta tarde tan tormentosa para escuchar algo sobre la vida de una persona que tuvo también una vida muy tormentosa. Lo primero que tiene que intentar hacer un historiador pues es no hacer presentismo. Es decir, no intentar juzgar con los conocimientos actuales, y menos si son además conocimientos científicos, cuestiones del pasado, no solo científicos, sino también políticos de todo tipo. Para eso pues voy a intentar colocar a Servet en su tiempo, suponiendo además que todos sabemos algo de la vida de este personaje, porque en España pues hay tantos servetistas, casi como cervantistas, lo cual ya es algo impresionante. Lo segundo que hace un científico de estos de circunstancias pura y dura, antes cuando las cosas eran analógicas, no digitales, como en la actualidad, es calibrar los elementos de observación. Porque una cosa muy frecuente es que tu mirada sea confundida, pues porque miras de una forma no demasiado adecuada. En este caso, tengo que decirles que puede que mi objetividad no sea absoluta por varias razones, pero la fundamental es que es un personaje al que personalmente le tengo extraordinaria admiración. Entonces, pues puede que en algunas cosas no sea objetivo. A mí hay dos personas del Renacimiento español que me parecen ejemplos con vidas ejemplares y en cierta manera paralelas, aunque la de Andrés Laguna, que es el otro personaje, es una vida pues mucho menos dura que la de Servet. La primera cuestión con la que nos encontramos en el caso de Servet es su patria. ¿De dónde fue Servet? Ya que estamos en un ciclo de personajes aragoneses, podemos suponer que era de Aragón. Pero es una cosa que ha estado durante mucho tiempo en discusión. En principio, debemos de recordar que a Servet lo asesinaron, lo quemaron con leña verde en el 1553 en Ginebra. Entonces, le quemaron por ser herético y es normal que en su lugar de nacimiento pues haya papeles de toda la familia menos de él. Es absolutamente lógico, porque esto en la actualidad pues nos parece una cosa sin demasiada importancia, pero en el siglo XVI era una cosa muy importante, de manera tal que tanto su madre como un hermano cura pues hicieron un retablo, pagaron un retablo en la iglesia de su pueblo, entre otras cosas, para que se olvidara el hereje. Hasta el siglo XVIII en España no se volvió a hablar de Servet, desde el siglo XVI al XVIII. Y empezó, como con tantas otras cosas, el Padre Fijó. Padre Fijó que se hizo eco de una comunicación de Leibniz, que a su vez se hacía eco de otra comunicación en la cual se decía que Servet había descubierto la circulación menor de la sangre. Pero hasta el siglo XVIII no se sabía nada. Servet nació en Villanueva de Sigena, en la provincia de Huesca, y en esto pues yo sigo la idea de Ángel Alcalá, que es un hombre ya, un historiador ya fallecido, que publicó sus obras completas, que es un gran sabio, aunque después se han hecho una serie de investigaciones posteriores que a mí no me convencen excesivamente. En De Trinitatis Erroribus lo dice.
Miguel Servetos, alias Reves, de aragonés y español. Esto lo hace en el año 1531 y en el año 1533, en el Diálogo sobre la Trinidad, vuelve a afirmar de esta manera. Los dos libros son dos libros contra el dogma de la Santísima Trinidad. Y son dos libros que Servet pensaba que se podían publicar tranquilamente dentro de la religión católica y de la religión cristiana. Servet defendía, era un cristiano, era un místico. Entonces luego hablaremos también un poco de Servet como místico. Pensaba que lo importante era Jesucristo y que el dogma de la Santísima Trinidad no estaba presente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Que el dogma de la Santísima Trinidad se había impuesto en el Concilio de Nicea, en el siglo IV, se había impuesto por razones de tipo religioso-político, por Constantino I, porque para hacer que el catolicismo fuese la religión de todo el imperio, necesitaban un punto, no digamos de magia, pero de irracionalidad. Y el dogma de la Santísima Trinidad no es explicable. Hay que asumirlo o no asumirlo, pero es imposible de explicar. Servet quería que todo fuera explicable, que todo fuera explicable. Por lo tanto, le empezaron acusando de arrianismo, era la herejía arriana, pero Servet no era arriano, Servet era Servet, unitarista, creyendo que había que vivir la vida religiosa de esta manera tan especial. Esto en la actualidad a nosotros nos suena a chino, pero en el Renacimiento, en toda Europa, aunque ya no había una teocracia tan evidente como durante la Edad Media, los conocimientos religiosos y la vivencia religiosa a nivel personal y a nivel social era fundamental, absolutamente fundamental. En el segundo libro, en 1532, fíjense ustedes lo que escribe en el saludo al lector. Dice que se retracta de todo lo dicho en el libro anterior, pero no porque esté en desacuerdo con ello, sino porque se ha debido de expresar mal y ahora se va a expresar bien. Es decir, él está convencido de que lo que dice no es ningún tipo de barbaridad. Se preguntarán ustedes, ¿por qué esto? Pues porque estamos en un momento difuso desde el punto de vista religioso. Es decir, Lutero ya está excomulgado, pero en la Dieta de Worms ha estado delante del emperador, ha dicho todo lo que le parecía oportuno y no había pasado nada. Él había estado en 1530 seguramente, junto con su maestro, en la Dieta de Augsburgo. Y allí su maestro, que es Quintana, un teólogo católico, había prácticamente llegado a un acuerdo con Melanchthon sobre el luteranismo. Visto desde la actualidad y sin unos prejuicios o unas ideas religiosas preconcebidas, la diferencia entre los que se llamaban reformadores y los católicos era ninguna. Es decir, la diferencia era fundamentalmente en cosas muy nimias y siguen siendo en cosas muy nimias. Él, Servet, era un crítico de los llamados reformadores y pensaba que, creo yo, esto es especular y voy a procurar especular lo menos posible. Seguramente pensaba que podía exponer todas sus ideas en el seno de la Iglesia. No se entiende de otra manera el que mandara sus libros al obispo de Zaragoza. ¿Pero qué sucedió?
Y a partir de la salida de estos libros, el obispo de Zaragoza envió a su hermano, que era sacerdote, para que le trajera hacia Aragón. Evidentemente, no sabemos qué pasó con ese viaje, pero probablemente, si ustedes se ponen en la piel del hermano, pues le echaría una bronca, porque era un sacerdote, pero le diría, no se te ocurra volver a España porque mueres. Serás quemado, seguramente. Al tiempo, él observa que en Toulouse, donde había estado por encargo de su padre, empezando la carrera jurídica, lanzan un decreto contra él. ¿Y qué hace? Pues el próximo libro, que es el Leonardo Fuchsiun, la apología sobre Leonardo Fuchsiun, en 1537 aparece firmada por Michel Villanovano. Es decir, Miguel el de Villanueva. Evidentemente, y a partir de este momento, él se convierte en su heterónimo. Ya no volvemos a hablar de Miguel Servet hasta que muere. Ya estamos con Miguel de Villanueva. Lo mismo pasa con los jarabes, de los que seguramente les hablaré, y en 1549 se naturaliza francés. Entonces aquí ya tenemos un follón tremendo, porque cuando ha llegado la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, en esta academia hemos reivindicado que Magallanes era español, y si no quieren ustedes español, castellano, naturalizado castellano, porque de ninguna otra manera habría dirigido una flota. Lo que pasa con Servet es que no se naturalizó él, sino a su heterónimo. Y el problema grave es que cuando naturalizó a su heterónimo, debían de decir de dónde era, y él dijo que de Navarra. Y de Tudela. Y ya la hemos liado. Ya la hemos liado. A partir de este momento, y cuando se volvió a tomar interés por Servet en España, el follón fastuoso, empezando por Marcelino Menéndez Pelayo, que ya no tenía muy claro qué pasaba, y es normal que no tenga muy claro qué pasaba. Miguel Servet era un fugitivo, incluso de sí mismo, y estuvo toda la vida con una vida muy agitada, pero ya vivió la vida Miguel Villanovano, o a veces Michel de Villeneuve. En definitiva, Servet pues, es como un árbol que nació en Aragón, que empezó a enraizarse y tuvo su floración entre Francia y Suiza, y que fue quemado con leña verde en Suiza. Entonces, el periódico de Aragón publicó un texto sobre él que decía Miguel Servet, el aragonés universal. Pues es un tópico, pero es verdad en este caso. Dice, ¿de dónde es Miguel Servet? Nacido en Aragón. ¿De dónde es patrimonio? Pues de todos nosotros, patrimonio de la humanidad. Evidentemente le quieren más a Servet en Francia que en España. Por lo menos tienen más monumentos a Miguel Servet. Y evidentemente siguieron su vida con mucho cuidado los protestantes y con mucho menos cuidado los católicos. Su padre es Antón Servet, era un notario real de Villanueva de Sigena, y su madre Catalina Conesa, y su madre tiene una levísima ascendencia judaica. Lo digo esto de judíos conversos, porque en muchas ocasiones se le ha acusado o se ha dicho que Miguel Servet era un judío converso. Ningún gran historiador, ni Domínguez Ortiz, nadie ha admitido nunca que fuera judío converso,
Y además cuando lees su obra, pues, no sé por qué. Es decir, los judíos son unitarios, pero los maometanos también. Y Servet leyó el Corán. Y también hablaba el hebraico, pero no hay ninguna razón. Servet lo que es Servet, es decir, una persona unitarista con unas características muy peculiares. ¿Cuál es la vocación de Servet? Pues en este caso yo acepto con muchísimo gusto lo que dice Diego Gracia de él. Servet es un médico, un típico médico renacentista. No un hombre que se adelantó a su tiempo, nada de esto. Un médico como muchos médicos renacentistas, solo que con unas capacidades impresionantes, tanto para la ciencia como para la teología. ¿Por qué digo esto? Pues porque en 1528, muy jovencito, le mandó su padre a Toulouse a estudiar leyes para que siguiera su carrera. Y cuando él, ya no como Miguel Servet, sino como Miguel Villalobano, pudo elegir, no volvió a Toulouse, sino que se fue a París a estudiar medicina. Es decir, cuando él decidió qué carrera tomar, estudió medicina. Si lo vemos desde la actualidad, esto no tiene ningún sentido. Y el problema es que muchos que han escrito sobre Miguel Servet son médicos, pero sin conocimientos de historia ni de historia de la medicina. Y entonces unos dicen que es que fue un teólogo que vivió de la medicina, otros que fue un médico que estudió, que hacía teología. Era un médico. Y es normal encontrarnos médicos humanistas durante el siglo XVI. Ahí les pongo una serie de médicos humanistas. ¿Qué quiere decir médicos humanistas? Son médicos, todos, que se encuentran a disgusto con lo que han recibido del mundo árabe. Y creen que los árabes son unos traductores y, por lo tanto, unos traidores. Traidores a las palabras y a los pensamientos de la antigüedad grecorromana. Entonces, ellos aprenden griego para traducir los manuscritos grecorromanos de Galeno, de Hipócrates, al latín. ¿Saben? Griego y latín. Y algunos, como Miguel Servet, pues también manejan, según dicen la mayoría, no demasiado bien, el lenguaje hebraico. Pero esto es habitual. Cristóbal de la Vega fue el que cuidó al príncipe Don Carlos, sobre el que acabo de escribir un libro, y era un traductor de Hipócrates. Y al tiempo hacía constantemente disecciones. Y llevaba las disecciones al príncipe Don Carlos, que hay que estar con lo mal que estaba aquel chiquillo, encima le llevaba a hacer disecciones. Bueno, pues es absolutamente... Francisco Valles, el llamado el Divino, escribió sus traducciones de Galeno al latín y escribió también en castellano. Y escribió una obra de teología, pero en este caso relacionada solo con la medicina, porque les preocupaba mucho los aspectos religiosos, diríamos ahora éticos. Y sin embargo, Francisco Valles, no tengo ahora tiempo para explicarlo, pero era un hombre con muchísimo sentido común y que se reía de casi todo. Entre otras cosas, le he contado varias veces, de que no se podía sangrar con luna llena, porque la luna teóricamente atraía los fluidos y por lo tanto la sangre. Tuvo que sangrar un día Felipe II, cuando sufrió el famoso catarro, que tiene mucho que ver con lo que ahora nos pasa a todos. En 4 días la gente o se moría o sanaba. Pues un coronavirus de algún tipo que
que hubo en aquel momento. Tuvo que sangrarle y le dijeron todos los médicos de palacio, pero no sangre usted al rey que se va a morir. No hay problema, cierren ustedes las contraventanas y así la luna no se entera. Quiere decir que, bueno, que era un hombre con bastante sentido común y bastante... aunque claro, luego, si pensamos en lo de la sangría es distinta. Fernando Mena, y esto se debe a la obra de ese maravilloso cardenal humanista que fue el cardenal Cisneros, que en la Universidad de Alcalá de Henares hizo una facultad de la que salieron todas estas personas que les he dicho ahora, todos médicos humanistas. Andrés Laguna, el otro gran personaje, este sí, era hijo de judeoconversos y por eso su padre le mandó a estudiar a Europa y en un determinado momento en Met coincidió precisamente con el maestro de Servet. Si no han leído ustedes el Dioscórides de Andrés Laguna, es un texto que creo que es accesible por internet y sobre el cual hay muchos facsímiles. Y Andrés Laguna es un escritor literario del nivel de Miguel de Cervantes. Por eso es impresionante, claro. Y Miguel de Cervantes en el Quijote lo cita. Para las plantas, el libro de Andrés Laguna. A nadie se le ocurre buscar en un libro de farmacología literatura bellísima, cuentos boccaccianos, etc. Exceptuando a un poeta que es Andrés Gamoneda, que escribió un libro precioso sobre los venenos, en el que utilizaba mucho su prosa. Pero son personas, tanto Servet como Laguna, demasiado olvidadas. Y en el caso de Laguna, hombre, a mí todavía me gusta más porque amo mucho la literatura, pero el personaje de Servet creo que podremos ver que es también fantástico. Otro de los médicos humanistas es este señor que ven aquí, que tiene un nombre conocido, que es el de Francisco Franco, y que no tiene nada que ver pero sin embargo fue un médico humanista muy, muy interesante. Dice, bueno, pero es que Servet era un místico, pues hasta en eso tiene antecedentes. Ahí tienen ustedes a Fray Bernardo de Laredo, que es un médico que ejerció en un hospital sevillano. Y este hombre escribió el Modus Faciendi cum Ordine Medicandi, que es, pese a su título en latín, el primer libro sobre terapéutica para farmacéuticos, es decir, de recetas escrito en castellano. Pero escribió también un libro sobre medicina, que es la Metáfora Medicinae, también escrito en castellano. Y este tercer libro, que vean ustedes, Subida al Monte Sión, que es uno de los libros clásicos del misticismo español. Un libro en el que se basó Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Si bien yo les aconsejo que lean primero a San Juan de la Cruz, que es maravilloso, a Santa Teresa, y luego La Subida al Monte Sión, porque es un libro de muy difícil lectura. Cuando dicen también que los libros de Servet, el Cristianismo Restitutio, etc., son libros difíciles de leer y de comprender, vayan al Monte Sión. Quiero decir, esto que a nosotros en la actualidad y a los médicos que han escrito sobre Servet nos parece algo verdaderamente impropio, que un médico sea un místico, sea un teólogo, que además sepa lengua, se dedique a la traducción. En el siglo XVI era lo normal, era lo corriente entre los grandes médicos. Y fuera de España, más todavía. Ahí tienen Mattioli, el introductor del Dioscórides, es decir, de un texto latino en Italia. Y el traductor y la persona cuyos
Ilustraciones utilizaron todos los demás. Es otro médico humanista, Fracastoreo, el primer hombre que explicó algo relacionado con el contagio y el primer tipo que dio el nombre a la sífilis. No solo un médico humanista, sino que la sífilis lo escribió en un poema. O sea, Niccolò Leoniceno. Pues Niccolò Leoniceno fue de los primeros que empezaron a sentirse defraudados con los clásicos. El mecanismo durante todo el Renacimiento, y es el mecanismo que utiliza también Miguel Servet, es el mismo. Los árabes nos han engañado, cosa que vista con la perspectiva actual no es cierta. Es decir, Avicena es el gran médico galenista mediante el cual se entiende mejor a Galeno que leyendo a Galeno. Y desde luego la terapéutica 10.000 veces mejor. Es decir, los árabes hicieron una labor impresionante, no solo en la transmisión del conocimiento grecolatino, sino en su reestructuración, como bien sabe mi compañera y nos lo ha explicado magníficamente hace muy poco tiempo. Niccolò Leoniceno se empezó a leer a Plinio. Y Plinio es otra lectura maravillosa, porque es como un libro para niños. Está lleno de locuras sin fundamento. Es decir, él decía y escribía todo lo que le decían. Y entonces escribió un libro que son las Castigationes Pliniae. Es decir, los errores que ha cometido Plinio. Y así empezaron todos los humanistas. Y a partir de ver que los clásicos no eran omnipotentes, empezaron a valorar su propia experiencia y empezaron a hacer experimentación propia. Entre lo cual está también Servet cuando habla de la circulación sanguínea. Su antagonista, Leonardo Fuchs, otro humanista. Su maestro, Leonardo Fuchs, era luterano. Su maestro, Symphorien Champier, era un francés católico. Este es el que le puso en contacto, entre otras muchas cosas, con la farmacología y con las ciencias ocultas, de las cuales, pues Servet se metía en todos los charcos. ¿Por qué se metía en todos los charcos? Porque era un hombre muy inteligente y muy inquieto. Y casi todos los grandes científicos renacentistas fueron magos. La magia blanca. Quiere decir que cuando ya no daba de más la razón, querían acudir a otros medios para intentar saber cómo era la naturaleza, cosa que nunca hizo Servet. Maestros teólogos, pues Juan de Quintana en primer lugar. Y por eso, seguramente, su cristianismo restitutio lo mandó a las autoridades católicas. Juan de Quintana fue el teólogo que definió lo que eran los alumbrados, los quietistas. Y pese a lo que dice, Miguel Servet no era ni iluminado ni quietista. Dijo, yo no soy de esos. Porque Juan de Quintana, dirigió el proceso contra ellos que acabaron muy mal. O sea, Juan de Quintana también dirigió el proceso contra los moriscos. Servet dice, yo tampoco soy un morisco. Lo que sí tengo muy claro es que hay una serie de religiones, 3, que solo tienen, que adoran a un solo Dios. Entonces, bueno, yo puedo tener mis propias ideas sobre mi propia religión. Y Juan de Quintana era partidario de Erasmo, era erasmista, que este sí era un reformador de verdad, que nunca se fue de la Iglesia Católica, que lo que quería era reformarla de todas las corruptelas que habían sucedido durante la Edad Media y que ejercía una crítica tremenda sobre ellas. Los
teóricamente reformadores lo que hicieron es formar nuevas iglesias, con nuevas sectas, con alianzas estrechas con los poderes locales. Y a nosotros se nos ha convencido, a mí mismo durante mucho tiempo, de que eso pasaba en España, pero no pasaba en el resto de Europa. Es absoluta mentira. Y Miguel Servet es uno de los ejemplos de que es mentira eso. Formar unas iglesias con unas circunstancias sociopolíticas muy similares, porque si no fuera así, habrían llegado a acuerdos, que estuvieron a punto de hacerlo, pero no les interesaba. En Basilea, en 1530, que esta es otra de las razones de que se le vino el mundo encima, le albergó Juan Ecolampadio, uno de los reformadores, y estuvo prácticamente un año con él. Y al final le dijo: vete de mi casa porque te voy a denunciar por arriano. Y entonces es cuando cambió de nombre. Y cuando escribe que le hubiese gustado irse a América, porque se quedó perplejo de que no solo fueran los católicos, sino los protestantes los que no podían ni escuchar lo que él decía. Erasmo de Rotterdam, como sabía que era un hombre muy hábil para la polémica, un hombre muy terco en sus opiniones, no le recibió nunca. Es decir, se evitó el disgusto y jamás le recibió. La verdad es que murió poco después de que coincidieran en Basilea. ¿Y qué hizo nuestro Servet? Huir, otra vez, irse a Estrasburgo, que era el lugar donde teóricamente había mayores libertades. Y entre otras cosas, porque creía que Capito, uno de los líderes religiosos de Estrasburgo, era benevolente con los anabaptistas. Capito y Bucero habían protestado en 1527 cuando los católicos empezaron a quemar anabaptistas. Pero después fueron los luteranos en Münster los que se cargaron a los anabaptistas. Y después fue Calvino en Ginebra el que mató a Servet, que aunque es un unitarista, servetista, también era anabatista. Quiero decir, es una visión de una época absolutamente compleja desde el punto de vista ideológico y religioso. Pero en Estrasburgo conoció a la flor y la nata del anabaptismo, a todos. Es decir, estuvo en contacto estrecho con la reforma radical. ¿Qué necesidad tenemos de decir que era judeo-converso? Estaba en contacto con los anabaptistas y él defendió las tesis de los anabaptistas, fundamentalmente en lo referente a que no hay que bautizar a los niños, sino bautizarlos cuando tienen una cierta edad. Pero no se metió para nada en los problemas sociopolíticos del anabaptismo. Como ustedes saben, los anabaptistas creían que había que traer el reino de Cristo a la tierra y, por lo tanto, que había que vivir conforme a las enseñanzas cristianas. Y intentaron hacer eso en lo que hoy es Alemania, en diversos territorios, con un seguimiento fantástico por parte de los campesinos, esencialmente, y de algunos burgueses, de alguna gente que vivía en los burgos, porque su situación era desesperada. Ese es el momento que también supongo que no es muy conocido, en que Lutero se pone de parte de los príncipes y dice: lo que hay que hacer con los campesinos es golpearlos hasta que sangren. No hay que asustarse tampoco de estas barbaridades, porque era un lenguaje, se utilizaban un lenguaje durísimo
para referirse al Papa, para referirse entre ellos, se insultaban de una manera asombrosa, pero eso lo escribió, se puso del lado de los príncipes y facilitó la represión de lo que se llamaba la guerra de los campesinos. Digo la represión porque cuando se acabó la guerra se cargaron a todos los cabecillas. Y en la ciudad de Münster también. En la ciudad de Münster los anabaptistas cometieron muchas equivocaciones, hicieron algunas barbaridades. En fin, prácticamente establecieron una dictadura, hicieron muchas cosas mal, pero la represión fue salvaje, es decir, no quedó uno vivo. Todos los mataron a todos, los cadáveres los colgaron en jaulas, etc. Es decir, estamos en un momento verdaderamente duro. Uno de los conocimientos, otra persona fastuosa del Renacimiento es Otto Brunfels, es otro anabaptista. Y este es el partidario del nicodemismo. Escribía diciendo que los anabaptistas disimularan sus creencias para que no los mataran. Pero aparte de esto, escribió y hizo que grabaran ese maravilloso Herbarium Vivae Icones, que es uno de los primeros herbarios renacentistas en los que ya se reflejan las plantas que él ha recolectado. Estamos ante un científico moderno, como en el caso de Servet, pero anabaptista. Y todos los que ustedes quieran. Es decir, se tropezó Gaspar Schönfeldkel, o como se pronuncia, discúlpenme, pero no sé alemán. Pues este hombre también era otra persona que tenía una religión peculiar, y que se mostraba, como es normal, pues muy partidario de que no se tratara demasiado mal a los considerados herejes. Sebastián Frack, lo mismo en su crónica, conoció y se relacionó con absolutamente la reforma más radical, por lo cual a sus ideas primigenias pues las vio refrendadas por un grupo minoritario perseguido y que lo pasó muy mal. Michel Sattler fue el primero de los quemados anabaptistas en 1527, en este caso por los católicos. Pero vamos, ya ven ustedes que en este tema, en el tema de la Trinidad, eran exactamente iguales. Y se preguntarán ustedes por qué. Pues porque los líderes de las diversas sectas reformistas también necesitaban rebaños. También necesitaban gente con unas creencias muy poderosas. Y lo que establecieron en sus diversos lugares de influencia, sobre todo los calvinistas, fue terrible. En Ginebra, en lo que son los Países Bajos, ahora Holanda, pero con una llamativa diferencia, que cuando un ministro holandés insulta a los españoles, dice, es que yo soy calvinista. Dice, bueno, ¿y tu familia qué tal anda? Y en cambio nosotros, pues seamos o no seamos religiosos, pues nos cuesta mucho aceptar nuestro pasado histórico relacionado con la religión. Hay otra reflexión llamativa. Dense ustedes cuenta de las monarquías que hay en la actualidad. Y las monarquías que son más firmes son aquellas que tienen una iglesia protestante y que además ellos son cabezas de la iglesia. Las monarquías nórdicas, la monarquía inglesa, mientras que en los países católicos, que son de obediencia al Papa de Roma, pues queda una, o por lo menos en Europa, quedan dos, me está diciendo mi querido amigo, pues quedan dos. Es decir, quedan muy pocas. ¿Por qué? Pues porque la religión se ha utilizado también y se ha utilizado siempre como aglutinante social.
Pero en eso también, vuelvo a repetir, España no es nada extraño, nada ajeno al resto de Europa, ni nada en absoluto peor. Suelen hacer bastantes conexiones con Paracelso y Giordano Bruno. Con Giordano Bruno la conexión es que ambos les quemaron. Y ambos les quemaron no por sus ideas científicas, sino por sus ideas teológicas. Y con Paracelso, porque era anabaptista. Y este sí, a diferencia de Miguel Servet, participó en Münster y era partidario de eso que podríamos llamar la revolución social. Eso a Servet no le importaba para nada, le importaba su relación con Cristo, no las otras cuestiones. Pero en realidad no tienen ningún punto de conexión. Lo que pasa es que un autor de una historia de la heterodoxia dijo que eran chicos malos que se encontraban siempre en los peores sitios. Y no sé si eran chicos malos, porque eso suena mucho a pop, pero sí que eran gente con unas ideas muy curiosas, muy distintas, y evidentemente se encontraban en los peores sitios. Paracelso fue también médico. Sus maestros científicos, pues John Mayor, Nicolas Kopp, pero de esto voy a pasar un poco más deprisa. Él fue muy amigo y fue el heredero de Santes Pagninus, que fue una persona muy docta y conocedor del lenguaje de los judíos. Escribió ese Thesauron Lexicon Hebraicum y ya pueden ustedes entender y saber por qué él conocía también el hebreo, aunque vuelvo a repetir que no muy bien. Se dice que escribió una Biblia. Nuestro protagonista, el que la escribió, fue Santes Pagninus. Y lo que hizo Servet fue la segunda y la tercera edición. En esa segunda y tercera edición añadió muchas notas, pero no se sabe cuáles son las suyas. Y puso títulos, pero tampoco se sabe cuáles títulos son suyos, porque fue purgada y se siguió después de Trento con la Vulgata, pese a que sabían perfectamente que la Vulgata tenía muchos fallos en la traducción. Pero la había hecho San Jerónimo y por lo tanto era muy complicado aceptar a otra autoría de otra persona que no fuera el autor de la Vulgata. Los maestros en medicina, los mejores de su tiempo. Silvio, Fernel, el que llamaban el Galenor del Renacimiento. Es decir, y sobre todo von Hadernach, que era un anatomista galenista y que dice en su anatomía que ha tenido dos ayudantes consecutivos. El primero de ellos fue Vesalio, el segundo de ellos fue Miguel Servet. Vesalio no habla bien de von Hadernach, entre otras cosas porque era protestante. Y Servet no habla nada de él, pero ya saben por qué sabía tanta anatomía, fue su ayudante. Y cuando le van a decir que va a tener un proceso en París por haber enseñado astrología, dicen, le encuentran diseccionando un cuerpo. Es decir, era un médico que le importaba muchísimo la medicina. Como científico, pues como científico es asombrosamente bueno. Y lo que a uno le causa más admiración, pues es que fue uno de los primeros farmacólogos auténticamente revolucionarios.
Lo primero que escribió en ciencia es un apología contra Leonardo Fuchs. Leonardo Fuchs había escrito un texto contra Nicolas Champier en el que decía que no sabía utilizar la escamonea y que confundía la lepra con la sífilis. Entonces, él hace un estudio de lo que es la escamonea a través de los tiempos. La escamonea es una especie de resina que es terriblemente purgante. Es decir, es algo espantoso y sobre la cual pues, ha habido polémicas hasta el siglo XVIII. Él conoce perfectamente la utilización de la escamonea. ¿Por qué? Pues porque un servetista, González Echeverría, ha descubierto, o creo que ha descubierto, y yo estoy conforme con su descubrimiento, que también publicó un Dioscórides de Ruelio. Es decir, se interesó mucho por la terapéutica, como solía suceder también entre estos autores renacentistas. Y aquí es donde mete esa frase también tan hermosa de no hay que amar cosa alguna más que la verdad. Cuando le preguntan de quién es partidario, cuando él se pregunta, dice, no importa mucho de quién soy partidario, no hay que amar cosa alguna más que la verdad, referido en este caso a la ciencia, aunque luego ya veremos que también tiene connotaciones de tipo religioso. Ese libro que ahora, claro, produce, pues supongo que risa, es un libro absolutamente moderno. Es la modernidad en su época. Es decir, el Tratado General sobre los jarabes. ¿Y por qué es tan moderno? Porque los jarabes es una terapéutica introducida por los árabes, igual que el azúcar. Y, por lo tanto, todos los que en el Renacimiento eran contrarios a las teorías arábigas debían de ser también contrarios a su terapéutica. Él no. Es partidario absolutamente de su terapéutica, con lo cual abre la primera brecha en el dogma galenista. Galeno había hecho lo mismo que Aristóteles hizo con respecto a la naturaleza. Hizo una idea del hombre absolutamente especulativa, pero muy difícil de modificar, había que romperla. Y una de las primeras cuñas fue esta. Por ejemplo, a ustedes les asombrará que se diga que Vesalio pues, fuese el creador de la anatomía cuando les he dicho que von Hadernach era una persona que hacía anatomía y que hacía disección cadavérica. Bueno, pero es que cuando había alguna duda, fíjense también porque es muy interesante para ver la mentalidad, cuando había alguna duda entre lo que él veía y lo que describía Galeno, siempre daba la razón a Galeno. ¿Y por qué Galeno estaba equivocado? Porque no pudo hacer disecciones humanas. Solo pudo diseccionar a cerdos que se parecen mucho a los humanos en muchas cosas, pero sobre todo anatómicamente, y a monos, con los que describió el esqueleto. Esa cosa tan sencilla aparentemente, que es decir, veo esto, lo describo y lo enseño, no se produjo hasta Vesalio. Mientras que había habido antes anatomistas y aquí vemos. Él dice aquí que la enfermedad es un azar de la naturaleza, con lo que demuestra que es un médico hipocrático. Los médicos hipocráticos nunca quieren actuar contra la naturaleza, sino se manifiestan como ayudantes de la misma. Y todos los médicos hipocráticos y galenistas creen que la enfermedad no depende de los dioses,
La enfermedad es algo natural. Y después los cristianos en el Nuevo Testamento dicen lo mismo. ¿Quién es el culpable de la ceguera, él o sus padres? Nadie. Solo que Dios ha demostrado en él sus maravillas. Es decir, esa idea que ha permeado y que sigue permeando de que hay enfermedades que causan estigma es una idea prepagana y anticatólica. Es curiosísimo, pero sin embargo se mantiene mucho. Y sin embargo, para ver que no todas las cosas son exactamente como quisiéramos, cuando habla de la lepra, dice que no se confunde con la sífilis, sino que la sífilis cree en Funch y Champierre que se debe al castigo de Dios. O sea, él cree que nos dependen de los dioses y de Dios, pero no lo tiene todavía tampoco muy claro. Aquí nos hace una descripción del galenismo en la que no voy a entrar, pues porque muy posiblemente les aburriré porque me queda muy poco tiempo. Y después en su Christianismi Restitutio es donde describe la circulación menor de la sangre. Y ustedes se preguntarán, como se preguntan mucha gente en la actualidad, pero ¿cómo se le ocurre escribir en un libro de teología sobre la circulación menor de la sangre? Pues porque a él no le interesa la circulación menor de la sangre, sino el espíritu y el alma. Cuando habla del Espíritu Santo, dice, como cualquier conocedor de la anatomía sabe, hay dos espíritus y estos espíritus circulan de la siguiente manera. Y como todo conocedor de la anatomía sabe, el alma reside en la sangre, cosa que decía también Aristóteles. Y la sangre circula de esta manera y no le da más importancia en 2 folios. ¿Qué quiere esto decir? ¿Tiene importancia en la historia de la ciencia este descubrimiento? Pues hoy en día se sabe que en el siglo XIII hubo un médico árabe que describió la circulación de la sangre, pero su manuscrito quedó en una biblioteca de París hasta que un egipcio hizo una tesis doctoral y lo puso de manifiesto. De Christianismi Restitutio quedaron 3 ejemplares. Todos los demás fueron quemados. Quiere decir que su influencia pues no pudo ser muy grande. Y el que sí que tiene una importancia bárbara en la historia de la ciencia y de la medicina es Harvey, William Harvey, en el siglo XVII, que es el que describió la circulación mayor y la menor. Y este dice que la circulación menor la aprendió de Realdo Colombo. ¿Por qué tiene importancia Harvey y no tanto los descriptores de la circulación menor? Porque no modifican a Galeno. Galeno pensaba que la fisiología era estática. A partir de Harvey se aprende que es dinámica. Creía que la sangre se generaba a partir de los alimentos. Después de una concocción y digestión, que no les voy a explicar lo que es, se convertía en sangre que iba hacia los músculos y la carne, y ahí desaparecía. Y a Servet no le importa un rábano si se mueve o no, lo que le importa es el alma y el espíritu. Y por eso, él, que es un científico, dice cómo se mueve el alma y el espíritu en el cuerpo humano. Pero en ese momento es un ejemplo más. Bueno, ahí les digo, Juan Valverde Damusco fue el español que después de Servet describió en su libro de anatomía la circulación menor, y Realdo Colombo, que fue el catedrático de anatomía de Padua, es el que William Harvey dice que lo aprendió de él. Ahí tienen una de William Harvey. El
el siguiente problema que tuvo Servet fue con la astrología. Y solo les voy a decir una cosita, y es que hizo un curso de astrología jurídica, dio un curso en París. Entonces se enfadó con él el decano de la Facultad de Medicina y le organizaron el primer proceso del que salió mal parado. Él dijo que estaba de acuerdo y publicó esta defensa de la astrología judiciaria. Saben ustedes que la astrología judiciaria es la que hace pronósticos. Y lo que les digo aquí, que es llamativo que al pobre Servet le hicieran ese juicio en la Sorbona cuando John Dee, que estaba en la corte de María de Tudor, pues hacía sistemáticamente pronósticos, entre otros para Felipe II, y que es más llamativo que el pronóstico que hizo Mateus Jacus para Felipe II se conserve en el monasterio del Escorial. Felipe II decía que eso de los pronósticos servía para nada, pero hacían todo el mundo pronósticos. Y a Servet pues le tocó, como casi siempre, bailar con la más fea. Sobre la geografía de Claudio Ptolomeo, pues poco puedo decirles porque se me va el tiempo. Y sobre el nicodemismo, pues también tengo que pasar. El nicodemismo es simplemente que muchos de los conocedores de Miguel Servet dicen que era un nicodemista. Nicodemo era un judío que era seguidor de Cristo, pero le iba a ver por las noches. Entonces era un fariseo y quería ocultarlo para no tener problemas. Y hubo, con respecto al nicodemismo, pues dos posturas. La de Calvino, que se cambió de nombre, pero decía que todos los calvinistas debían de dar testimonio de que lo eran y por lo tanto no debían de ocultarse, y la que les he dicho de Brunfels, que decía todo lo contrario. Tened cuidado, hermanos, no os pongáis en aprietos. Servet o su heterónimo, que es Miguel de Villanova, dicen que fue un nicodemista. A mí me parece que no. Me parece que simplemente fue una persona que le costó muchísimo encontrar cuál era su camino religioso, y que luego fue un huido. ¿Pero huido de quién? Pues Miguel de Villanova huía fundamentalmente de Miguel Servet, huía de sí mismo. Entonces, pues lo que llama más la atención es que en los últimos años de su vida convivió con el obispo Palmier, que había en Viera del Delfinado, que había sido alumno suyo en París de astrología. Y durante esa convivencia escribió el Christianismo Restitutio. Y durante esa convivencia, de una manera pues digna de una novela de espías, contrató una casa alejada, hizo que vinieran 3 editores y editó el Christianismo Restitutio. Y en ese momento Calvino se le ocurrió mandar un libro a Calvino, y Calvino le denunció a la Inquisición francesa. Y ahí está el primer proceso de Miguel Servet, que no es como Miguel Servet, sino como Miguel Villanovano de Navarra Tudela. Y seguramente porque era muy amigo del obispo y seguramente el obispo era un hombre tolerante, se escapó. Y dicen ustedes, pero ¿cómo un condenado a muerte se puede escapar? ¿Por qué le dejaron? Simplemente se escapó. Y la Inquisición Católica de Francia le condenó a ser quemado en la hoguera. Primera condena a ser quemado. Él salió huido y después de un mes apareció en Ginebra. Y en el momento en que Calvino se fue a una iglesia, y en el momento que vieron que era Servet, lo cogieron y le hicieron
su segundo gran proceso, el proceso de Ginebra, perfectamente estudiado. Acusan a Servet de que era un hombre orgulloso, de que era un hombre que no se doblegaba. Y parece que eso lo dicen como si fuera malo. Es decir, parece que cuando a uno le van a quemar, le van a matar, pues encima debe de doblar la cerviz. Nunca lo hizo Servet. Ahora bien, no era tampoco, como dice Marañón, entre otros, un loco suicida. Cuando llegó la Inquisición, vean ustedes, está bien, qué curioso. La Inquisición francesa llega a Ginebra y dicen, entréguenmelo. Y Servet pierde entonces los papeles. Se arrodilla, llora y dice, no me entreguen. ¿Por qué no me entreguen? Porque él pensaba que con Calvino podía tener suerte. Habían cambiado las ideas. Pensaba que con Calvino podía tener suerte. Pero pasado ese momento de dolor, de pánico que uno puede tener, pues se mantuvo absolutamente impertérrito. De manera tal que por una serie de conjunciones también de tipo político, es decir, en el tribunal había una serie de enemigos de Calvino que no querían demostrar que lo fueran, le condenaron a ser quemado vivo a las afueras de Ginebra, con la suerte, yo no creo que voluntaria, pero es cierta, de que la madera con la que le quemaron no era una madera seca. Y además, el día de su quema llovió, con lo cual tardó casi 1 hora en agonizar. Y el escándalo pues fue verdaderamente asombroso en todo el mundo. Cuando murió Servet, Calvino tuvo la indecencia, y perdónenme por el adjetivo, de escribir la defensa de la ortodoxa Santa Trinidad contra los prodigiosos errores de Miguel Servet. Es decir, después de muerto, le atacó de una forma durísima. Y una persona que es Casteglio escribió ese libro contra Libellum Calvini, sobre el cual escribió una prodigiosa novela este autor, que lo pueden encontrar ustedes, ¿no? Y en ese libro de Casteglio aparece esta frase: yo no defiendo la doctrina de Servet, lo que ataco es la mala doctrina de Calvino. Después de haberlo hecho quemar vivo, se ensaña ahora con él ya muerto. Servet no te combatió con las armas, sino con la pluma, y tú has contestado a tus escritos con la violencia. Y lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación, matar a un hombre, no es defender una idea, sino es matar a un hombre, es una de las primeras vías hacia la tolerancia, hacia la libertad de expresión, hacia los derechos humanos. Es una frase, junto con la vida de Servet, que debería formar parte del patrimonio de la humanidad y que deberíamos de recordar ahora mismo, pues tanto como en el Renacimiento o incluso más, porque se están matando muchos hombres. Y cuando se mata a los hombres, como todos sabemos perfectamente, en este país que además ha tenido tantos problemas, solo se matan a personas. No se combaten ideas. Muchas gracias.